Cuando hablamos de líderes de carteles, solemos imaginarnos a hombres peligrosos como Pablo Escobar o El Chapo, pero en realidad hay mujeres que fueron líderes de sus propios carteles e igual de formidables. Estas mujeres han sido a menudo olvidadas y dejadas a la sombra de los líderes masculinos de los cárteles. Sin embargo, sus historias son igual de aterradoras. Imagínense a mujeres con el poder de la vida y la muerte sobre pueblos enteros, orquestando el tráfico de drogas y la violencia. Rara vez se mencionan sus nombres, pero su influencia en el mundo criminal es innegable. En este video voy a presentarte a las mujeres más peligrosas. Número 1. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, está considerada como la emperatriz de la droga más legendaria de todos los tiempos. Era muy respetada entre los cárteles por su implicación en el tráfico de drogas a gran escala. Sandra tenía fama de despiadada, una cualidad que se había ganado a lo largo de los años. Sandra había entablado una relación sentimental con Diego Espinosa, un famoso narcotraficante colombiano conocido como El Tigre. La pareja era un enlace vital entre los cárteles mexicanos y los traficantes de cocaína colombianos. Sandra también estaba vinculada a poderosos capos de la droga como Rafael Caro Quintero. Era una francotiradora que no temía llevar maletas llenas de millones de dólares en billetes de 100 durante su apogeo. Sin embargo, la historia de Sandra no estuvo exenta de polémica. Había pagado un rescate de $5 millones por la liberación de su hijo adolescente secuestrado, que había revelado su implicación en el tráfico de drogas. Esto trajo la atención de la policía, que empezó a investigar sus actividades. 5 años más tarde, Sandra fue detenida por ayudar a su novio colombiano a vender drogas y blanquear dinero a través de una serie de centros de bronceado que poseía bajo el nombre de Electric Beach. Fue condenada a prisión y cumplió su condena en cárceles mexicanas y estadounidenses. Sandra salió finalmente de prisión en 2015 y comenzó a vivir en el anonimato. Sin embargo, circulan rumores de que podría estar de vuelta en el negocio del narcotráfico. Las autoridades están alerta, ya que Sandra es conocida por su astucia. Número 2. La Señora. Clara Elena Laborín era conocida como La Señora, la reina del cartel de los Beltrán Leiva. Se ganó su apodo por ser la esposa de Héctor Beltrán Leiva, que también era socio de El Chapo en el cartel de Sinaloa. Por desgracia, su asociación con el cartel era sinónimo de violencia y asesinatos. En 2008, Héctor y sus hermanos se separaron del cartel del Chapo, lo que condujo a la detención de uno de ellos y al asesinato de uno de los hijos del Chapo. Laborín estaba implicado en el cartel y había sido secuestrado y fotografiado en cautividad. Las fotos la mostraban con los ojos vendados, las manos y los pies atados y fusiles automáticos apuntándole. Fue un momento aterrador para ella. Sin embargo, fue liberada 13 días después y regresó al mundo de los cárteles. Esta vez ella estaba al mando. Había lanzado una campaña de dominación que había convertido a Acapulco en la capital del asesinato de México. La gente tenía miedo de caminar por las calles, ya que los cuerpos acribillados a balazos cubrían las aceras. Los turistas se vieron atrapados en el tumulto y las autoridades se vieron desbordadas por la violencia. La policía tiene problemas para localizar a Laborín, que se esconde en paradero desconocido. Los investigadores le seguían la pista, pero era rápida y escurridiza. El cartel disponía de recursos ilimitados, lo que dificultaba su detención. Un día, sin embargo, las autoridades recibieron información fiable sobre el paradero de Laborín. Los agentes organizaron una redada para capturarla, pero sabían que sería peligroso. Forzaron la puerta, los agentes intercambiaron disparos con los guardias de seguridad, pero finalmente consiguieron capturar a Laborín. Número 3. Jemeker Thompson. Jemeker Thompson, conocida como Queen Pin, se convirtió en una de las mayores traficantes de cocaína de Los Ángeles durante la década de 1980, cuando la epidemia de crack estaba en su apogeo. Pero, ¿cómo ascendió tan rápidamente? Empezó a trabajar con un hombre mayor, Anthony M. Duff Mosley, para poner en marcha un exitoso negocio de cocaína. Juntos empezaron a vender crack y se casaron, formando una familia. Pero el tráfico de drogas es un negocio peligroso, y Jemeker aprendió esta lección por las malas cuando Duff murió mientras lavaba su coche. A pesar de la tragedia, Jemeker siguió desarrollando su negocio, haciendo contactos y expandiéndose a nuevos territorios por todo Estados Unidos. También trabajó en el sector del cabello, vendiendo extensiones a famosos y promocionando sus productos. Pero cuando conoció a un hombre llamado Cheese, su vida dio un giro peligroso. Cheese acabó cooperando con las autoridades y delató a Jemeker, obligándolo a huir de Los Ángeles y a esconderse. Durante 2 años consiguió eludir a la policía, pero finalmente decidió regresar a la ciudad para asistir a la graduación de su hijo. Las autoridades la esperaron, la detuvieron y celebraron un juicio que acabó con su condena a 15 años de prisión. Fue entonces cuando Jemeker empezó a cuestionarse su modo de vida.
Se acercó a Dios y fortaleció su fe, arrepentida de su implicación en el tráfico de drogas. Se hizo pastora y ayudó a otros reclusos tras su puesta en libertad en 2005. Hoy lleva una vida muy diferente, ejerciendo como ministra evangélica, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿la alcanzará algún día su peligroso pasado? Número 4. Griselda Blanco. Griselda Blanco, también conocida como la madre de la cocaína, fue una de las traficantes de cocaína más temidas del mundo. Nacida en Colombia, creció en la pobreza y empezó a delinquir a una edad temprana. Fue acusada de secuestrar y matar a un niño de 11 años cuando su familia se negó a pagar el rescate, y también fue acusada de prostituta y carterista. Al crecer, Blanco se involucró en el tráfico de cocaína, asociándose con el narcotraficante Alberto Bravo a principios de la década de 1970. Juntos construyeron un exitoso imperio de contrabando de cocaína desde Nueva York a Estados Unidos. Era conocida por su ingenio e incluso por tener ropa interior con compartimientos ocultos para esconder la droga. Sin embargo, las cosas dieron un giro oscuro cuando Blanco sospechó que su marido le estaba robando y lo mató en un tiroteo. Como la viuda negra, también mató a su tercer marido. Blanco se trasladó entonces a Miami, donde se estableció como la madre de la cocaína, haciendo gala de una crueldad despiadada para aplastar a sus rivales. Se la acusa de ser la autora intelectual de un gran número de asesinatos, muchos de ellos cometidos por pistoleros en motocicleta. Blanco disfrutó de un ascenso meteórico como una de las traficantes de cocaína más ricas del mundo, introduciendo en el país más de 3 toneladas de cocaína al año, con las que ganaba casi $80 millones al mes. Sin embargo, su reino del terror llegó a su fin cuando fue detenida en 1985 y condenada a 15 años de prisión. A pesar de su encarcelamiento, siguió dirigiendo su negocio. En 1994, las autoridades intentaron presentar nuevos cargos contra Blanco, vinculada a más de 200 homicidios. Fue acusada de 3 asesinatos, entre ellos la muerte a tiros de un niño de 2 años de un antiguo ejecutor de su trabajo sucio. Uno de los sicarios de Blanco, Jorge Ayala, se ofreció a testificar contra ella, y la fiscalía pedía la pena de muerte, pero la credibilidad de Ayala quedó dañada cuando se supo que había mantenido relaciones sexuales telefónicas con secretarias que trabajaban para el fiscal. Blanco finalmente se declaró culpable en 1998 a cambio de una condena más leve. 6 años después, fue puesta en libertad y deportada a Colombia, renunciando supuestamente a una vida de delincuencia. Pero en 2012, cuando salía de una carnicería en Medellín, un pistolero en moto la mató a tiros. Número 5. La Catrina. La Catrina, apodo de María Guadalupe López Esquivel, fue una de las principales figuras del cártel hasta que murió tiroteada a los 21 años. Se había unido al cartel CJ tras conocer a uno de los líderes, Miguel Fernández, y se convirtió en la jefa de los sicarios, de ahí su apodo. Le fascinaba el estilo de vida rock and roll de los miembros del cártel y no tenía reparos en cometer atrocidades. Esto le valió otro apodo, la Cruel Sicaria. Sin embargo, su vida se truncó brutalmente cuando la Guardia Nacional del Ejército Mexicano y la Policía del Estado de Michoacán asaltaron su escondite. Esquivel se encontraba con varios miembros armados del cartel Jalisco Nueva Generación. Tras el tiroteo, se publicó un video en el que se le veía asustada y desorientada, apoyada contra una pared. La policía intentó calmarla y llevarla al hospital, pero murió en el camino. El asesino estaba considerado una de las principales figuras del cártel. Los informes revelan que era la responsable de pagar a otros miembros del cártel y de coordinar secuestros, asesinatos y extorsiones. Aunque fue cruel y hay que detenerla, también es triste ver lo fácil que es para los adultos atraer a jóvenes ingenuos hacia operaciones tan peligrosas. Número 6. Emma Aispuro. Emma Aispuro, esposa de uno de los mayores varones de la droga del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, tiene una historia tan fascinante como trágica. Nació en el seno de una familia de narcotraficantes mexicanos y se introdujo en el mundo de las drogas desde muy pequeña, ya que su padre también era traficante. Fue a través de esta conexión que la joven Emma conoció al famoso traficante El Chapo, con quien acabó casándose a los 18 años, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del cártel de su marido y ganándose el apodo de La Reinita. Pero su historia de amor terminó cuando El Chapo fue detenido y encarcelado en México. A pesar de ello, Emma permaneció leal y ayudó a su marido a dirigir su imperio desde su celda, lo que la metió en problemas legales. Fue declarada culpable de ayudar a El Chapo a escapar de la cárcel y fue encarcelada. Su sentencia fue más leve de lo que querían los fiscales, aunque el juez dijo que era una adolescente cuando se casó con El Chapo y que habían admitido su culpabilidad cuando fue capturada. Está previsto que salga de prisión en septiembre de 2023. Número 7. La Vaquilla. En la ciudad fronteriza de Tijuana,
La familia Arellano Félix es famosa por su tráfico de drogas. Los hermanos Francisco Rafael, Ramón y Luis Fernando Sánchez Arellano tuvieron un trágico final, asesinados o encarcelados por sus actividades delictivas. Después de eso, la familia hizo algo inusual para el mundo de los cárteles. Dejaron que una mujer tomara las riendas. Adina Arellano Félix, una de las hermanas, tomó el mando y fue apodada la Vaquilla o la Jefa. A sus 54 años, Adina era menos fiestera y violenta que sus hermanos. Estaba más centrada en los negocios y en el principal objetivo del cártel, el tráfico de drogas. Como jefa del cartel de Tijuana, era responsable del envío de drogas a California como cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. Adina ascendió rápidamente en el cártel y se encargó del blanqueo de dinero creando empresas falsas como farmacias, al amparo de la Foreign Narcotics Kingpin Act. Estados Unidos incluyó a su familia y sus negocios en una lista negra en 2022, pero esto no le impidió continuar con sus actividades. Agentes estadounidenses y mexicanos sospechan que Adina podría ser la primera mujer en dirigir un cártel de la droga al completo. Su inteligencia y encanto le han permitido forjar sólidas relaciones con traficantes, incluido el propio El Chapo. Sin embargo, en 2008, Eduardo Arellano Félix llevó al cártel a una violenta guerra territorial que dejó a muchos muertos en Tijuana. La situación se volvió peligrosa e impredecible, mientras que Adina había intentado más bien mantener la estabilidad en la empresa. Entonces, de repente desapareció. Empezaron a circular rumores de que había sido secuestrada o traicionada por uno de sus socios. Las autoridades empezaron a investigar, pero no encontraron rastro de ella. Número 8. Valencia. Angie San Clemente Valencia fue una vez reina de la belleza colombiana y famosa modelo de lencería, pero su belleza tenía otra cara. Supuestamente era la jefa de uno de los mayores cárteles de la droga del mundo. Tras romper con su novio mexicano conocido como El Monstruo, creó su propio sindicato de la droga y reclutó a otros modelos para que se convirtieran en traficantes. Todo iba bien hasta que un miembro de su cártel, Ariel El, fue detenido con 55 kilos de cocaína. Las sospechas recayeron sobre la ayuda interna del personal del aeropuerto, lo que condujo a una investigación y finalmente a la detención de Valencia. Pasó un tiempo en una prisión argentina donde fue atacada por los reclusos antes de ser trasladada a una cárcel de Colombia donde solo cumplió la mitad de su condena de 6 años. Pero ahora circulan rumores de que Valencia ha sido puesta en libertad y está planeando su regreso. Muchos se preguntan si será capaz de recuperar su trono y construir un nuevo imperio, o si será víctima de su propia ambición y acabará como tantos otros jefes de cárteles antes que ella. Número 9. Jessica Oseguera. Jessica Oseguera era hija de uno de los criminales más buscados de México, El Mento, un capo acusado de vender cocaína y metanfetamina entre 2007 y 2017. Era tan peligroso que la DEA, o Administración para el Control de Drogas, puso una recompensa de $10 millones por cualquier información que condujera a su detención y a la de su cártel. El Mento tenía fama de dirigir una de las redes de narcotráfico más brutales de la historia de México, con un mando de más de 5,000 hombres, así que no era de extrañar que figurara en la lista de los más buscados de la DEA. Mientras tanto, Jessica Oseguera dirigía su propio negocio al amparo del cártel Glassglow Nueva Generación. Todo empezó en 2009 con una agencia de publicidad, pero en 2012 ya había abierto otros 4 negocios, entre ellos una marca de tequila y un restaurante de sushi. Por supuesto, las autoridades estadounidenses sospechaban de cualquiera que trabajara estrechamente con El Mento, ya que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con entidades sancionadas. Jessica, que tenía doble nacionalidad, fue advertida, pero hizo caso omiso de las advertencias. Sin embargo, pareció escucharlas, ya que cerró algunos de sus negocios e incluso cambió el nombre de otros. Al final fue declarada culpable de ayudar a su padre y recibió una condena muy indulgente de 2 años y medio de prisión. Muchos creyeron que había dado información sobre su padre para obtener tal sentencia. También tenía 2 hijos pequeños y en un intento de reunirse con ellos había dado información sobre el cártel, escribiendo incluso una carta de disculpa al juez en la que reconocía que debería haber tenido más cuidado con sus actos y sus consecuencias. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Había revelado Jessica todo lo que sabía o seguía ocultando algo? Las autoridades estadounidenses no podían estar seguras, pero de una cosa sí lo estaban. Los cárteles nunca perdonan a los traidores. El peligro que se cernía sobre Jessica y su familia podía ser mayor que nunca, y ella podría verse obligada a elegir entre su propia seguridad y la de sus seres queridos. Número 10. Melissa Margarita. Melissa Margarita Calderón Ojara, también conocida como Latina, fue una figura compleja y peligrosa en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado.
Su ascenso al poder dentro del cártel de Sinaloa estuvo marcado por la violencia y la traición, ya que luchó por el control de los Damaso y más tarde de las fuerzas. A pesar de sus crímenes, es importante recordar que Calderón no era simplemente una villana unidimensional. Nació en un mundo de pobreza y violencia, y sus experiencias pueden haber influido en sus decisiones y acciones posteriores. Su padre se dedicaba al tráfico de drogas, y ella estuvo expuesta a la brutal realidad del mundo criminal desde una edad temprana. A medida que Calderón ascendía en el cártel de Sinaloa, se hizo conocida por sus tácticas despiadadas y su voluntad de utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. Fue responsable de numerosos asesinatos en México y se sospechaba que estaba implicada en operaciones de tráfico de drogas y asesinatos al otro lado de la frontera en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su poder e influencia, Calderón no era invencible. Finalmente fue detenida por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas en 2015 cuando intentaba huir a Culiacán. Su detención supuso una gran victoria en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. Hoy, Calderón cumple condena en una prisión federal pagando el precio de sus crímenes. Si bien es importante responsabilizar a los delincuentes de sus actos, también debemos trabajar para abordar las causas profundas de la violencia y la delincuencia en nuestras comunidades. Solo entonces podremos aspirar a construir una sociedad más segura y justa para todos. Porque a veces los niños también se vuelven peligrosos y criminales. Y sí, como el niño que mató a una niña sin escrúpulos. Haz clic en el video para saber más. Vamos, haz clic.